Jorge, tú fuiste concejal 4 periodos, 2 periodos alcalde, posteriormente a tu alcaldía fuiste candidato, seguiste en la palestra pública, pero hoy día te quiero preguntar más allá de eso, más allá del servidor, más allá del candidato, el ciudadano Jorge Castro, ¿cómo ve Valparaíso? A través de tu experiencia, esta experiencia que te mostró y que te dio lo público, pero hoy día también como un ciudadano a pie, como se dice, de una persona común y corriente que vive en Valparaíso, que desarrolla sus actividades, su trabajo, su vida familiar en la ciudad. ¿Cuál es tu visión de Valparaíso? Porque además te tocó un periodo complicado, te tocó el post-terremoto, te tocó el incendio, el mega incendio de Valparaíso, te tocaron 2 reconstrucciones, básicamente. Conocer desde esa experiencia, hoy día el Jorge Castro maduro, experimentado, ¿cuál es la visión que tiene y cómo te planteas hoy día tu vida en la ciudad? Bueno, yo diría para algo que también es algo único, en el sentido de que es toda mi vida relacionada con el municipio, mi vida laboral. Desde el ingreso como funcionario, pasando por jefatura de servicio, por dirección, llegando a ser concejal, y donde ahí te saca, cuando tú ya eres director de servicio, te saca por la misma legislación a renunciar para ser concejal y luego para ser alcalde de la ciudad o del mismo municipio donde uno estaba. Es decir, de toda la secuencia, todos los puestos municipales, ya los viví intensamente y por lo tanto conozco de la familia municipal y he estado en todo lo que es la situación municipal propiamente tal. Ahora bien, lo otro que también tiene consideración el hecho de que han habido distintas manifestaciones de la comunidad para poder estar con ellos y hacer todo lo que antes no existía. Ahí está todo lo que es las procesiones de San Pedro por la ciudad, ahí está el tango, está la cueca y la tonada, está la fogata del pescador turista, que nacen también en términos de llevar a tratar de hacerlo con el bienestar de los propios pescadores artesanales, el poder hacer actividad en el mausoleo o en el cementerio. Ahí van naciendo, hilándose para tener recursos y poder tener al día toda esa infraestructura. En suma, hoy día, al mirar atrás y ver todo lo que se ha recorrido, ver en la actualidad, yo creo que todos los que están viéndonos o a los que estamos acompañando, tienen el diagnóstico claro. Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, todos. Creo que si sacamos los 5 vamos a decir, mire, la ciudad está paralizada, la seguridad, todo lo que tiene que ser en el ámbito laboral, todo lo que son los perímetros que quedó post estallido, esos perímetros están exactamente igual. Los garabatos siguen expresándose a través de todo lo que es una ciudad pintada por todos lados, etcétera, que hace y que gatilla también el ánimo de las personas, no solamente de las personas que vienen a visitarnos, sino también de aquellos que viven en la ciudad, que aparecen por el plan al cual tenemos que recorrer un par de veces en el día, y eso sin duda va al corazón mismo de todos los habitantes de la ciudad de Valparaíso. Por lo tanto, yo creo que ahondar en el diagnóstico, creo que todos los tenemos claro, desde el borde mar hasta el cerro, hasta Laguna Verde, porque claramente hay muchos que están sufriendo y le está gatillando la situación actual de la ciudad. ¿Ha perdido Valparaíso identidad? Planteémonos desde que tú estás en el municipio, fines de los años 80 al siglo XXI, al año 2024, hemos perdido la identidad porteña, se ha ido perdiendo lo que decías tú de la fiesta de los pescadores, que se sigue haciendo, que tiene una connotación importante para la ciudad, pero el porteño ha ido perdiendo arraigo. ¿Por qué te lo pregunto? Porque Valparaíso es de las pocas ciudades que en Chile pierde habitantes, disminuye su población. La gente
es muy romántico vivir en los cerros, es muy romántico, ¿cierto?, experimentar lo que es Valparaíso en su plenitud, pero lamentablemente hoy día los profesionales que vienen a nuestras universidades, los estudiantes que egresan de los colegios, lo que buscan es irse a otros espacios, y el único espacio donde hemos crecido como ciudad es Placilla y Curauma, y parte de Rodelillo, ¿cierto?, el sector alto de la zona norte de la ciudad. Entonces, hemos perdido ese arraigo, ¿y por qué? Bueno, sin duda hay una situación que uno empieza a ver y se nota en el sentido de la organización de la ciudad, cómo han ido perdiendo protagonismo las instituciones y organizaciones que antes eran parte de lo que era nuestra vida de barrio y que era importante. Yo soy de un barrio relativamente pequeño respecto a los más grandes de la ciudad, que es Santa Elena, pero aún cuando pequeño sea el barrio, teníamos también todas las actividades, casi rotábamos o dábamos vuelta en el mismo barrio, ¿ya?, de acuerdo a las estaciones del año. Es decir, el verano era en que el club deportivo del barrio, que no era asociativo, sino que era más bien club de amigos, que eran los toldos en ese tiempo, y estaban los paseos del día domingo, donde íbamos en micro y donde iban todos, ¿ya? No quedaba nadie, era cuando los traíamos los tomates, los choclos, etcétera, ¿ya? Esa era la parte de la fiesta del barrio. El mismo barrio que se unía en torno a la junta de vecinos, porque era la organización del barrio. Hay algunos barrios que tenían también la mutualidad, que es antes de lo que es la organización gremial. Y por lo tanto, la vida social del barrio estaba dado por los domingos en que nos reuníamos, independiente de que se había institución o no. Y bueno, y era parte de la rayuela, era parte de los juegos que en ese tiempo de alguna manera congregaba el barrio, desde el volantín hasta todo lo que representaba las actividades que lo unían. El día domingo era diferente, se cortaba diferente porque era cuando el barrio con el vecino que tenía un poquito más de medio salía para dar ese tipo de actividades, e incluso hasta la pichanga del día domingo, las pichangas de la semana. Entonces, yo creo que muchas de esas cosas en el mundo actual hoy día, en lo que tiene la ciudad, se han ido perdiendo, se han ido alejando, salvo algunas excepciones que hay, que todavía la Junta de Vecinos es importante, todavía el club deportivo es importante, todavía la mutualidad, le quedan algunas pocas socias que están con bastantes años, pero tienen también el problema de que, no sé, tenían el poder organizarse para que cuando fallecieran no fueran un problema para la familia, porque era el mausoleo del cementerio, era incluso hasta todo lo que era el cortejo fúnebre con las dos van, etcétera, etcétera, hasta la carroza. Entonces, eso se ha ido alejando, y si se nos ha ido alejando, nos fuimos poniendo un poco más de edad, un poco más mayores, se empezaron a acumular los años, y empezó a tener poca actividad lo que venían, empezó a aparecer, no sé, la modernidad dentro del fútbol, veíamos los estadios más lindos de Europa que llegaban, las ligas mayores. Entonces ya la cancha de tierra pasó a ser para el juvenil poco atractiva. Ahí fue cuando cambiamos a sintética, que empezó a tomar de nuevo un nuevo aire. Todo lo que era lo sanitario de las distintas asociaciones, los camarines, etcétera. Empezó eso a cambiar de manera fuerte y también gatilló al barrio, ¿ya? Y eso hace que hoy día tengamos también muchas cosas que tienen que ver con lo individual. Tú preguntas y te dices, oye, tú conoces al vecino, sabes quién llegó, tienes el teléfono, tienes el WhatsApp. Hay muchos que no tienen ni siquiera eso. Es una realidad que se ha ido diluyendo. Pero ahora, yo al principio decía, te tocó el Valparaíso post-terremoto. Tú asumiste el 2012 como alcalde en plena reconstrucción, que fue una reconstrucción a nivel país. Te tocó el incendio de abril del 2014. Y de ahí vamos a tocar el tema, las polémicas de esos procesos. Pero respecto de lo que tú señalabas, de esta vida de barrio, de esta identidad porteña, el municipio, con tu experiencia, ¿el municipio tocó
puede fomentar, porque yo lo veo como una realidad a nivel nacional, casi cultural, una realidad del siglo XXI, quizás no solo en la sociedad chilena, sino que en todas las sociedades. Pero desde la experiencia, ¿cierto?, de tu barrio, de Santa Elena, como alcalde después, ¿están las herramientas para poder fomentarlo? ¿Y por qué te pregunto? Porque hoy día no está ese fomento. Hoy día estamos abocados más a la masividad, más que a la comunidad, que es distinto el participar en cosas masivas a participar en cosas que sean, que tengan en cuenta al individuo en su entorno. Que, como decías tú, que pueda conocer a mi vecino, a mi vecina, a quien llegó al barrio, que lo podamos recibir, ¿cierto?, de una u otra manera, que los niños crezcan juntos. Y esto te lo digo muy personalmente porque tengo una hija de 16, uno de 5, y que tuvimos que movernos de nuestro barrio original, que es el Cerro Barón, porque es un barrio que se envejeció. Es un barrio que se transformó y en un momento mis hijos no tenían amistades en el barrio porque no habían otros jóvenes, otros niños de su edad. Como municipio, como autoridad, como presidente de la comuna, ¿cierto? Porque son hartas las atribuciones de un municipio, de repente son escasos los recursos, pero son muchas las atribuciones. ¿Se puede impulsar la vida de barrio? Mira, un breve paréntesis para lo siguiente. Quizás sea históricamente la administración que yo encabecé la que más, llamémoslo así entre comillas con rojo, más desastres naturales tuvo, ¿ya? Y que en el colectivo, en esa memoria se va perdiendo. Y te voy a decir de la siguiente manera. Primero, ¿ya?, tuvimos el terremoto del año 2010, ¿ya? Tuvimos incendios chiquititos como el Rodelillo 2013. El 2013. Febrero del 2013. De 340 hasta ese minuto era el más grande. Y ahí ya estábamos hablando de la interfaz, estábamos hablando de la improvisación, de algunos trabajos, etcétera, etcétera. Después pasamos a tener las roturas de matrices más grandes de la historia de Valparaíso. ¿Ya? La gran alimentadora, ¿te acuerdas? Y todo lo que es la parte del Cerro El Litre. Ya ahí se cortó la primera vez. Después se cortó en San Jorge. Después se cortó en Subía Roble. Tres. En Santa Elena. Santa Elena, ¿Ah? lo recuerdo perfectamente. Que fue noticia mundial. ¿Ya? Entonces, tú tienes ahí. Después tuvimos terremoto con tsunami. No te olvides, para lo que podamos conversar después también, de que tenemos algo que está muy en boga hoy día. Hemos tenido ejercicio de tsunami, de evacuación, ¿ya? Y que hemos dado ejemplo y fueron bastante buenos, que se nos olvidó en el tiempo ya. Ya te dije terremoto, te dije corte de suministro de agua potable. Importante, suministro de agua potable, ¿ya? Y por lo tanto, tuvimos ahí una serie, no es que a mí me guste, sino que más bien porque después de esos cortes ya de agua potable, vinieron todo lo que son la secuencia que la gente nunca vio, pero que estaba subterráneo por $13 millones, que fue después, es decir, era cuando se cortaba el agua en San Roque, se cortaba el agua hasta Pacífico, en Playa Ancha, ¿ya? Hoy día eso todo está en compartimientos, son 2.000 o 2.500 o 3.000, ¿ya?, que son los que quedan sin afectar a todos los demás, ¿ya? Pero ahora digo lo siguiente, lo que tiene que ver con el barrio. Yo creo que de alguna manera yo no lo puedo impulsar, ¿ya?, porque faltó algo de tiempo, pero para mí era muy importante en que los barrios tenían esa identidad que yo creo que de alguna manera se fue yendo, obviamente porque nuestros padres comenzaron a acumular años de experiencia, ¿ya?, que eran los que movían el barrio, ¿ya? Había ahí, antes nuestros papás, estaban insertos en una actividad de barrio donde el living estaba abierto, donde el año nuevo era recibido por la casa de al lado, tú podías entrar y la señora Elena salía de los céspedes de Santa Elena y decía, mira, el abuelo Norio estaba ahí y decía, oye, pasen todo, ¿ya? Pasen todo, porque la olla alcanza para todo. Y si no alcanza para todo, comenzamos a cortar. Pero todos y cada uno, y nosotros en la mente infantil o en la parte de eso,
no nos dábamos cuenta que estábamos entrando a una familia que era la familia del bar. Y estaban todas las puertas abiertas, ¿ya? Y éramos parte de todos, ¿ya? Nos hacían cuando fallecía alguien, era el sentir de todos. Entonces, en la parte de los paseos también, no iba un bus, sino que iban varios, ¿ya? Porque toda la gente ponía una parte importante de su patrimonio familiar al patrimonio comunitario, que es lo que se fue perdiendo. Era parte del arraigo también. Mira cosas que son tan... y que yo creo que sería bueno el poder volver a retenerlas, que eran los colores que identificaban a cada uno de los sectores. Por ejemplo, los buses que atendían Barón eran buses rojos, ¿ya? Claro, los buses que atendían a Placer era amarillo, ¿ya? Habían Verdemar que daban a otros buses que eran los colores del Wander, etc. Teníamos arraigo desde los colores para arriba. Entonces, claro, ¿cómo recuperar? Es cuando tú no le has dado a tu hijo la posibilidad que tuviste tú, ¿ya? Que antes fueron que tus padres eran, ¿ya? Esto es como el colegio hoy día, es decir, cuando veíamos el LED de Atacama y decían, con el reportaje, decían, oye, mira, se quebró el vidrio, ¿ya? Y entraron las palomas y por eso los niños no pueden. Y a eso usted tiene 60 días a los chicos sin ir a clase porque se rompió el vidrio. Antes nosotros no hacíamos cuestión si era del SLEP, era de la corporación o de la municipalidad, nos juntábamos los padres apoderados, yo soy de escuela pública, ¿ya? Ponían, no sé, de 10 pesos, 20 pesos cada uno, 30 pesos cada uno, y se reparaba. Oye, y se ponía. Y una vez al mes nos tocaba ir a hacer el aseo a la sala, cada 3 meses íbamos a pintar. Había un involucramiento mayor. Y eso crea. Pero mira, crea amor. Es que eso, claro, la constitución del barrio te da para eso. El colegio también se crea una comunidad. Hoy día la ley habla de comunidad educativa, pero es poco lo que se ve muchas veces de comunidad en los colegios. Eso ha ido cambiando. Producto de cambios sociales, ¿cierto? De otros intereses, la modernidad mal entendida, de repente los equipos, la gente metida en el celular constantemente, se abstrae de esta realidad. Jorge, te tocó la reconstrucción y me quiero centrar en las reconstrucciones, porque creo que cuando uno tiene un plano, tiene una idea, ¿cierto? Probablemente tú, como concejal, como funcionario, desarrollaste una idea de lo que querías para Valparaíso al momento de llegar a ser alcalde, pero después de 2 años de administración te toca, ¿cierto?, uno de los terremotos más grandes de la historia, ¿ya? En una ciudad que se caracteriza por construcciones antiguas, anteriores al 60, ¿cierto?, cuando empiezan las normativas de construcción más exigentes. El incendio del 2014, que también impactaron la economía, impactaron profundamente la ciudad, el sentimiento de los que vivimos acá, el ver cómo se consumían cerros donde probablemente teníamos familiares, la desesperación. Yo me acuerdo que ese día veníamos llegando con mi señora y vimos las llamas desde la avenida España entrando al Paraíso. Y dijimos, tenemos que empezar a llamar a nuestros amigos, a nuestros tíos, a nuestras tías que están en los cerros afectados. ¿Cómo lo viviste tú? Porque te enfrentaste a 2 incendios grandes. El de Rodelillo es uno. El mega incendio del 2014 es otro. Algunos dicen que estos eventos favorecen la economía porque hay que reconstruir, se produce un círculo virtuoso, hay más inyección de recursos. Te tocó relacionarte con 2 presidentes, el fallecido presidente Piñera y la presidenta Bachelet. ¿Cómo fueron esos procesos? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque creo que esos grandes eventos son los que marcan el legado. ¿Cuál podríamos decir que es el legado de Jorge Castro hoy día para Valparaíso? Porque creo que uno se lo tiene que preguntar. ¿Qué es lo que he dejado en mis hijos? ¿Qué es lo que dejé en mi barrio, en mi escuela, en mi universidad, en mi negocio, en un lugar de trabajo? ¿Cuál es el legado después de todas estas situaciones catastróficas que vivimos durante 8 o 9 años en Valparaíso, que fueron muy duras, de la mano de Jorge Castro? Mira, la verdad es que nos daría para varios programas más en el sentido de poder comunicarlos con la gente, pero para tratar de hacerlo lo más sintético posible, lo más chico, yo diría, mira,
se da entre lo que pudiera ser ni siquiera delegado, sino que más bien manual. Se da desde este proceso, que es un proceso de reconstrucción, que es una verdadera situación donde tú puedes... Esto lo tiene la CEPLAC, lo hicimos nosotros con colaboración de las universidades, de arquitectos, del Colegio de Arquitectos, de todo, que es el procedimiento, cómo debemos actuar o dirigir. Esto llega hasta las propias Naciones Unidas, que nos financió un programa que es un manual también, ¿ya? Y hasta esto, que lo traté de hacer, que también de traer, que es la acusación de notable abandono de deberes, cuyo principal situación, ¿ya? Todo tiene esto, ¿ya? Y que tiene que ver también con la instancia política de la pérdida de la alcaldía en esa tercera... El 2016. Reelección, claro. Y que fue todo el año 2014, ¿ya? Y 2015. Aquí está. Entonces, yo diría que respecto a esta parte que tiene que ver con la situación de poder enfrentar y tener, venimos desde la etapa de los subsidios, que se dio con Rodelillo Barón, el año 2013. Ahí tuvimos que estar sentados, y creo que fue lo primero que hicimos con el presidente Piñera cuando vino, y empezamos a hablar del tema de los subsidios, ¿ya? La primera situación era el hecho de decir, mira, un subsidio tan grande el que estábamos pidiendo en la ciudad en ese tiempo, era porque el presidente Piñera comenzamos a discutir, y esa fue la primera en el gobierno regional, cuando hicimos esa reunión ampliada, que me interpela y me dice, ¿cómo usted puede ser tan irresponsable con las platas públicas? Porque el alegato era los 100.000 pesos que el subsidio de esa época, ¿ya? Y él tenía una férrea defensa a las platas públicas, como fue después también su presidencia. Entonces, fue lo primero, en buena, no nunca ni una falta de respeto, ni mucho menos, sino que yo lo que hacía ver era que en ese tiempo ya se hablaba de que habían subido los arriendos, entonces íbamos a dar subsidio de arriendo, etcétera, y no iba a alcanzar para esa gente, como de hecho así fue. Pero ahí también hay un claro ejemplo de la secuencia. Ahí tuvimos exactamente 2 años para entregar un conjunto habitacional en DS 49, que es el Gran Decano, que fue también una situación que la vivimos con la gente que había sufrido en el incendio de Rodelillo Barón en esa oportunidad. Por lo tanto, hay ahí 2 claros ejemplos de secuencia, cómo se sigue, cómo se da. Otro claro ejemplo, te digo, de la situación actual, venía, que puede ser llegado como manual, no como legado, sino como manual. Es decir, ¿cómo nadie se dio cuenta de que conjunto habitacional, por ejemplo, como el Elber 1, 2 y 3, en el Cerro de la Cruz, fue lo único que quedó ya intacto en el entorno de lo que fue ese sector? Por lo tanto, del incendio del 2014. Claro, del 2014. Ahí hay algo que se puede ver, algo que hoy día se está hablando, que pareciera ser de que no hay esta experiencia con ese ánimo de reafuntar todo y dar la mejor idea, ¿ya? Y creo que en definitiva una administración tiene, mira, como parte de lo que se hicieron, sin lugar a la duda, la mayor administración que haya tenido vivienda social en Valparaíso, y subió algo muy, muy simple. Yo entré cuando hubo que derribar precisamente todo lo que estaba antes del Herber, que son los nichos. Los nichos eran de 32 metros cuadrados, en ese mismo sector. A mí me tocó, estando en el Consejo primero y después como alcalde, todo lo que fueron la destrucción de esos nichos, ¿ya? Y pasar de 32 metros a 56, ¿ya? Que fue lo que posteriormente se construyó. Luego también hay que ver ahí un resumen de la mayor, no hay ninguna otra gestión municipal en la historia que haya tenido la cantidad de viviendas sociales que se entregaron en mi gestión. Ninguno. Te voy a preguntar cuántas, pero que lo vinculemos con algo, porque hoy día la política se basa en consignas. Y yo soy un convencido de que las consignas son capaces de destruir un pensamiento, de destruir un proyecto político, de destruir personas.
las mafias inmobiliarias. Porque la elección del 2016 fueron las mafias inmobiliarias, no al Terminal 2 de la extensión portuaria, la corrupción en Valparaíso. ¿Cuánto construyeron? Porque, o sea, son inmobiliarias las que desarrollan los proyectos inmobiliarios sociales. ¿Dónde? Porque, yo puedo decirlo, uno ve barrios hoy día consolidados que se desarrollaron en un periodo en el cual tú fuiste alcalde. Juan Pablo II, Gran Decano, el sector alto de Rodelillo, ¿cierto?, donde confluye con Placeres. Hoy día son barrios que yo creo que de los barrios más cómodos para vivir, con accesibilidad, un poco más seguro en algunos casos por la iluminación, por la conformación de los condominios. ¿Cuánto se construyó en tu periodo? Bueno, en términos de, agrégale también la parte urbana, en el hecho de decir, antes tú no podías pasar de Barón a Placeres, ¿ya? Entonces, con todo el desarrollo de la Juan Pablo II, en el fondo, lo que hizo fue unir los dos cerros, tener cabritería, que era, acuérdate que era la otra vía de penetración que iba a tener la ciudad, que es cabritería hasta abajo, hasta Yolanda. Luego, todo lo que tiene que ver hasta San Benito Santa Ana, que fueron los dos últimos conjuntos habitacionales. Pero ahí está también, bueno, está el Gran Decano, que es del incendio de Rodelillo, en el 2013. Está también San Columbano, que es del terremoto del 2010, ¿ya? Ahí está, 2 años, y si te fijas, 2 años. Es decir, si lo comparamos con la administración actual, la administración actual entró con el incendio del año 2017 en Puertas Negras, sí. ¿ya? Hoy día pregúntame dónde está esa gente o cómo está ese conjunto habitacional. Tomado. ¿Ya? Y entonces, inconcluso. Claro, y todavía inconcluso. Entonces, lo que hay ahí son, y podría ser, es decir, desde Andorra, pasando por todo lo que tiene que ver Placilla. La gran cuestión era si entrábamos con vivienda social a Placilla. Y en vivienda social en Placilla me tocó Bosques de Placilla, Placilla Oriente, hasta San Francisco, 1, 2 y 3. Entonces, tú tienes, claro, y te fuiste no solamente con la cantidad de metros, sino te fuiste también con lugares completos que fueron equipados para poder tener buenos recintos deportivos, buenas sedes vecinales, para volver a las actividades de que el cumpleaños del conjunto habitacional fuera también en esa sede comunitaria, o el aniversario de matrimonio, las actividades que antes hacíamos. Bueno, la idea en eso fue una serie de conjuntos habitacionales que fueron entregados y que, te vuelvo a insistir, producto del incendio del 2014, los más atrasados, pero que también se entregaron, fueron San Benito y Santa Ana, acá en el sector de la Juan Pablo II. Oye, mencionaste la acusación por notable abandono de deberes. Hubo un informe de la Contraloría al final, ¿cierto? Al principio del mandato de la actual administración, hubo querella en tu contra. ¿Y por qué te lo saco a colación? Porque hoy día vemos alcaldes, alcaldesas de todos los colores políticos, en Bulnes, de izquierda, la exalcaldesa de Maipú, sin ir más lejos, en Viña del Mar, Virginia Reginato, que fue acusada por notable abandono de deberes y condenada por notable abandono de deberes. Tú fuiste acusado en sede administrativa por notable abandono de deberes, fuiste acusado penalmente, ¿cierto?, por eventuales delitos a propósito del informe que emitió la Contraloría. ¿En qué terminó todo eso? Porque creo que nos quedamos, repito lo que dije recién, con consignas, con epítetos, con frases. Hoy día está en desarrollo aquí cerquita donde estamos, en el sector del Muelle Barón, el Parque Barón, que contempla una parte que le pusieron comercio local, que es exactamente lo mismo que proponía una sociedad privada, que era el Mall Barón, y hoy día lo hace un órgano público y es totalmente legítimo. Entonces, hubo mucha consigna, pero ¿dónde están los resultados? Yo creo que eso es lo que nos gustaría escuchar. Yo, en lo personal, como habitante de Valparaíso, nunca te he escuchado, Jorge, decir, ¿sabes qué? Me acusaron por notable abandono de deberes, salí absuelto. Me acusaron por esto, salí... ¿Cómo salieron esas cosas? Porque la gente se quedó y es casi con la frase de te invité yo a vivir aquí, y prácticamente Jorge Castro es sinónimo de corrupción en Valparaíso.
¿Qué tiene que decir Jorge Castro hoy día, el post-alcalde, respecto de eso? Mira, que la misma, este mismo sinónimo de corrupción y todo lo demás, es lo que ha hecho el propio alcalde Echar respecto a lo que son esta cantidad de dedos que tiene pagado por el municipio, por el presupuesto municipal y por la corporación, para poder hacer de esta imagen que todo lo que sucede malo es de la administración anterior, y particularmente mía. ¿Ya? Ahora recién está que respecto a la salud primaria, la previsión no se pagó entre el 90 y 91, pero él dice no todo el periodo, todo el periodo. Entonces, definitivamente hay un verdadero, es decir, cuando tú sacabas la cabeza para poder decir algo o explicar algo, venían miles, ¿ya?, que estaban dados para empezar a darte, y te daban por las redes sociales, si no te daban por los periódicos establecidos. Es decir, entonces, claro, era difícil el poder sacar y decir, mira, de los primeros que estaban acusados, pues yo tuve un par de abogados también para acusarlo, pagados con plata municipal, etcétera. La primera constancia por el Ministerio Público, por el fiscal, ¿ya?, la primera, tú lo puedes ver ahí, ¿ya?, que está dado en que yo no tengo absolutamente, de las cosas que se acusaban, las cosas que se decían, las querellas que se presentaban, no tengo absolutamente ninguna situación que haya dicho, mire, aquí se comprobó y le vamos a hacer tal cosa. ¿Ya? Incluso, o sea, puedo leerlo, es una constancia del Ministerio Público que dice que no hay querellas nominativas en tu contra, que existen diligencias que han sido decretadas hasta el momento durante la investigación que no han arrojado antecedentes para modificar su condición de testigo en ella, o sea, no ha estado imputado, y el señor Jorge Castro Muñoz, señala Turrut, no está considerado por el momento en diligencia en curso pendiente dispuesta en esta investigación. O sea, no hubo nada. No hubo nada, y esto es del año 2021, ¿ya? Ahora, no se le dio tampoco ni la propaganda ni las cosas, porque al final del día ya estaba dado esta primera situación. Segunda, yo creo que lo que se dio en definitiva, ¿ya?, es que a la gente se le hizo creer que la situación, si hay cosas que efectivamente pasaron, es decir, entregamos una municipalidad que tenía al momento de la entrega 13.000, 14.000, 18.000 millones de déficit, pero claramente si tú vas con esto, los traspasos eran de 2.500, 3.000 millones de pesos que eran a la corporación, y están claros y están establecidos. Es decir, sí, efectivamente nosotros lo dimos. ¿Por qué? Porque no lo dejaron hacer ni cierres de colegio, ni unificación de colegio, nada, sino tú tenés que andar. Había que mantenerlos. ¿Cómo los mantenías? Claro, efectivamente dejamos de pagar cosas municipales para mandar esas platas que no teníamos. Ya era deficitario el presupuesto, ¿ya? Estamos hablando de presupuesto de 60.000 millones de pesos. Hoy día estamos hablando de presupuesto de 100.000, 130.000, 145.000. Más del doble. Claro. Entonces estamos hablando de traspasos a la corporación hoy día mismo, sin tener educación, casi de 8.000 millones de pesos, que es ahora, ¿ya? Entonces tú estás dando, si antes, con menos presupuesto, mandabas 3.000 millones de pesos, era obvio y claro que tenías que dejar de pagar cosas en la municipalidad. ¿Por qué? Porque al otro lado, si tú no pagabas previsión, te mandaban preso. Era notable abandono de deberes. Ya, y mandaban preso al secretario general de la corporación. Entonces, al final del día, todas estas cosas que se dicen a media, ¿ya?, y que fueron verdaderas campañas de justificaciones del alcalde. Fíjate que yo veía un video que hizo hace poco a propósito de la aceptación de los parquímetros, ¿ya?, que era el mismo alcalde Echar con su jefe jurídico, que es Nicolás Guzmán. Entonces, y la verdad, ¿ya?, es que no se mira, la cara ni siquiera se les dobla para mentir, porque al final del día están hablando de una situación de parquímetro que nada tiene de historia en términos de decir que hay una empresa que efectivamente tuvo una cantidad de trabajadores sobre 300, que estaban sobre el sueldo mínimo, que había una cantidad de seguros, que había una cantidad de bonos, que hay una cantidad de esos trabajadores que ellos, el alcalde Echar,
les prometió que iban a tener continuidad de trabajo y hoy día están en este término de contrato que es una mentira también, porque lo que estamos viendo hoy día es una prórroga que se está terminando, ¿ya? Entonces, definitivamente todo lo que se dijo, mira que los parquímetros, todas las cosas, que a poco menos que había aquí un arreglo pero espectacular, ¿ya? Terminó, acuerda que hubo hasta una organización de parquímetros dirigida por el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que es Isaac Alterman. Nunca más, cuando logró su propósito, nunca más habló. Se escondieron todo. Entonces, claramente hoy día tenemos esa situación y tenemos varias situaciones más. Es decir, no hay quien pueda desconocer que en el fondo de lo que tú dices, había un parque varón que tuvo como situación con permiso municipal, que el alcalde Sharp se encargó de echarlo abajo y que estaba dado con ese permiso para decir lo siguiente. Teníamos ahí 110 millones de dólares en construcción, 2.500 puestos de trabajo, que lo entregaba a la empresa privada, la recuperación de la bodega de Simón Bolívar, 3 plazas en la ciudad para que la gente pudiera acceder al mar, un puerto público deportivo. Entonces, definitivamente hay ahí, desde el inicio, Barón, varias cosas. Estaba el T2 dado, es decir, hoy día eran 350 millones de dólares de postura. OHL era el que puso, y estaba. Ahora te puede gustar más o menos, ya pueden haber los problemas que había, pero hasta el día de hoy no los ponemos de acuerdo, sobre pretexto de decir, no, hoy día tenemos diálogo, en la ciudad tenemos un diálogo. Fíjate que descubrimos recién que tenemos un diálogo, y hemos estado dialogando y le hemos puesto plata al diálogo desde cuando estaba Harald Jäger en la empresa Puerto de Valparaíso. Por lo tanto, todos los que hoy día están dialogando, ¿ya?, es el mismo diálogo que viene hace 50 años atrás, el mismo diálogo, exactamente igual. Y todo lo que se pretenda hacer de aquí en más, ¿ya?, con suerte lo vamos a hacer. Y no es que a mí no me guste, sino que todo eso son para 10, 15 años más, así como vamos. Entonces, y todavía no hay un acuerdo real, no es decir, que ya estamos conformes que no va a ser a la altura del centro del casco histórico. Pero en algún momento, al término del primer gobierno de Piñera, se dijo que iba a ser Yolanda, con el acceso norte, ¿cierto? Ahora con la presidenta Bachelet se volvió al T2. En el segundo gobierno de Piñera, la Gloria Hood lo fomentó, ¿cierto? Y ahora nos fuimos para el otro lado, para Playa San Mateo. Entonces, es un temazo. Para ir concluyendo, Jorge, hoy día el diagnóstico de Valparaíso está hecho. Creo que es de sentido común que una persona venga y diga Valparaíso está abandonado, Valparaíso ya no es lo de antes. Te estoy dando conceptos muy generales que se van recogiendo y que uno como habitante de la ciudad, como comerciante, como papá, como abogado en mi caso, como parte de este entramado, lo tiene claro. ¿Qué es lo que podemos hacer por Valparaíso? ¿Cómo se reconstruye? ¿Cómo hacemos de que Valparaíso ni siquiera vuelva a ser la joya del Pacífico, sino que sea una capital relevante? Hoy día se quieren llevar el gobierno regional y hay un montón de iniciativas que yo creo que perjudican Valparaíso. No te estoy pidiendo una receta, pero ¿qué haría Jorge Castro con toda esa experiencia, con todas tus vivencias, con todas esas mentiras encima también, que creo que ayudan a curtirse, como decía mi abuelo, a desarrollar carácter? ¿Cuál sería esa idea o esas ideas de Jorge Castro para el Valparaíso que necesitamos, el Valparaíso que queremos, el Valparaíso del futuro? Mira, yo creo que hacer como dar un tipo de receta, muchas veces uno puede pecar, pero dos cosas a la rápida. La primera, ¿ya? A mí me tocó estas frases sacadas de contexto. Fíjate que han habido del año 2014 a la fecha varias frases sacadas de contexto a las cuales no le han puesto Lucas, que se han ido con el tiempo, se han ido. A la frase sacada de contexto, porque fue un diálogo de 14 minutos, el que tuve yo con Osvaldo cuando sacaron la frase de este diálogo, porque no fue que yo haya llegado a un lugar y le haya dicho, yo no te invité a vivir aquí. Eso no fue así. No fue así. Fue en un contexto, ya, que una periodista
saca la frase, lo tira el otro día en el diario, y ahí se le pusieron lucas a la frase, porque la frase lo acompañó durante toda la campaña. De ahí nunca más se sacó, y eso fue donde el mundo político le puso lucas, donde la gente que tenía algún tipo de representación también le puso lucas, y nos invitó a seguir con eso y a continuar con eso hasta el año 2015, incluso fue parte de lo que fue la campaña del año 2016. Ahí se sacó de contexto, pero nunca nadie más ha sacado otra frase de contexto y le ha puesto lucas, ¿ya? Ahora bien, dos, no es solamente, Leo, lo que es el parque respecto a las inversiones. Estaba el parque, que era el mall, pero era mucho más que eso. Estaba el T2, ya que estaba licitado y entregado. Estaba también el plan de reconstrucción, Leo, que todos se olvidan. El plan de reconstrucción tiene 508 millones de dólares. Primera vez que teníamos un plan de reconstrucción. Todas las obras del Vergel, todo lo que es la entrada, todo ese bypass viene de ese plan de reconstrucción. Todo lo que es Ontanea, todo lo que son la semaforización, etcétera. Todo lo que son los grifos dobles, todo lo que son la red seca, todo lo que son los estanques australianos. Todo eso viene del plan de reconstrucción, que hoy día se olvida, porque hoy día este alcalde no tiene idea de que él tiene que tener el fomento de la red seca, de la mantención, porque estuvo atento en un momento determinado en darle a bomberos los parquímetros, que fue el bodrio más grande que ha tenido bomberos. Un fracaso, ¿ya? Pero no ha estado para darle a la 1851, que es la empresa de bomberos, ¿ya? El hecho de poder decir, mire, en el ámbito de sus funciones, usted encárguese de la mantención de los estanques australianos, de la escala, de la red seca de la escala, porque hoy día todo eso, las coplas, todo eso está, como no tiene mantención, ahí está botado, ¿ya? Entonces cuando llegue el otro desastre, ojalá que no ocurra, ¿ya? Vamos a decir, no, lo que pasa es que nadie se preocupó de la mantención, mira, palabra mínima. Luego también hay que decir, aparte de ese plan de reconstrucción, tuvimos también el plan de recuperación de los ascensores, 22.000 millones de pesos, ¿ya? Y esos 22.000 millones de pesos estaba con la glosa. Fíjate que, como a esta fecha el alcalde Char no se ha dado cuenta que el único bien que tiene el gobierno regional, el único bien, no tiene ni siquiera oficina, no tiene edificio, no tiene nada, ¿ya? Fue la compra de los 9 ascensores que lo pasaron en comodato al municipio. El único bien, si tú preguntas qué bien tiene, el único bien que tiene son los ascensores. Entonces tú dices, ¿cómo? Y se compraron, ¿sabes? Ni siquiera con plata del gobierno regional, sino con la glosa presupuestaria de la Subdere puesta en valor de Valparaíso. Entonces, pero te quedaron 2.500 millones de pesos que compraste los ascensores y después 22.000 millones de pesos. Todavía hasta el día de hoy no se reconoce que la mejor opción, de acuerdo a la legislación, es primero la creación de la Corporación de Transporte Patrimonial y segundo, el hecho de poder hacer la recuperación con ASMAR, que se vaya ese tinte ideológico que tiene el alcalde, que hace un dimbá a la ciudad, que vaya, que cruce ASMAR, porque ASMAR ya fue un ejemplo con el alcalde Castro. ¿Cómo fue? Fuimos a buscarlo, llegamos hasta ASMAR, estuvimos ahí en reunión con la Armada para que el ascensor Barón fuera el que tuviera esa recuperación. Hasta el día de hoy, y espero nunca, no hemos tenido ningún problema en el ascensor Barón. El único que funciona excelente. Ya, pues entonces hay cosas como esa. Entonces, te vuelvo a insistir, hay muchas cosas, Leo, que pudiéramos seguir conversando, pero la mirada es la siguiente. Si tenemos claro el diagnóstico, si tenemos claro que las cosas no se reafundan todos los días, fíjate la semana pasada, a final del día viernes o sábado, teníamos este lamentable accidente en Laguna Verde con resultado de muerte y fallecimiento de una persona. Se apresuraron a decir en la municipalidad, sacar al director de desastre o al encargado de desastre para que diera el boletín informativo. Y de ahí nunca más noticia. Nunca más noticia. El alcalde no salió a hacer sus videos que está acostumbrado a su red social para decir de que el conductor del camión es un conductor inexperto que pasó rápidamente a
un camión que venía de trabajar ya en doble turno, que había hecho el turno en la mañana, que estaba comprobado que tenía daño mecánico, que tenía que haber pasado por maestranza, ¿ya? Y no haber tenido que salir. Entonces, claro, se apresuraron a decir, no, lo que pasa es que aquí es la empresa privada la que nos arrendó el camión, porque eso fue lo que dijeron. Pero claramente no han dicho de bitácoras, no han dicho de expertise para poder un conductor conducir no ese tipo de máquina. ¿Ya? Entonces, y hay resultados de muerte, de fallecidos, ¿ya? Esas son las irresponsabilidades de haber creado una maestranza que no cumple con sus funciones y que no tiene las lucas tampoco para poder hacerlo, porque no se han dado cuenta que hoy día los camiones no es solo mecánica, es informática, electrónica, hidráulica. Hay una serie de profesionales distintos, ¿ya? Y ellos están conformando una maestranza del año 20, ¿ya? Que ni siquiera hoy día se puede manejar. Pero en términos concretos, Leo, para terminar con la pregunta, yo creo que estamos claros todos en el diagnóstico y creo que hay que volver a tratar de volver a lo que empezamos, vale decir, al valor que tiene la Junta de Vecinos, al valor que tiene el Club Deportivo, al valor que tiene la mutualidad, al valor que tiene la unión del vecino en el encuentro, y es por eso que hoy día mucha gente no está para encerrarse en sus casas, sino que volver de nuevo a conquistar el barrio y a conquistar la sala de clase, porque ya lo decíamos, hoy día no es que cuando yo vaya al jardín infantil y que tú decís, mira, todos estamos de acuerdo, nosotros vamos a apoyar, vamos a ayudar en la formación de nuestro hijo, etcétera, etcétera, y ya pasamos a primero básico, y en el primero básico, cuando ya parte la conformación, y dice, vamos a formar el centro de padres. Y a una buena parte del porcentaje de los que están en la reunión le da por irse al baño. El otro dice, no, yo soy de las Fuerzas Armadas, yo no puedo tener cargo y todo. Y llegamos de nuevo a la misma tesorera del año pasado. Igual. Entonces, yo creo que tenemos que volver nuevamente a que las cosas simples, a lo mejor, que son este modo de funcionamiento que hemos tenido nosotros, que ejemplo a nivel nacional, ¿ya? A volver de nuevo a reencantarnos en que todo el espacio que está fuera de la casa es un espacio que también nos atañe a todo, de organización en la familia grande que tenemos en el barrio, y esa familia grande hay que cuidarla, protegerla, llevarla a ser propositivo, a tratar de cuando seamos invitados a las ligas mayores, que es a cómo ayudamos a la ciudad para salir de esto, poder tener esa mirada propositiva y decir, mira, estamos dispuestos a colaborar, a trabajar, a no denostar y a decirle, mira, aquí todos son importantes y todos pueden contribuir con una parte de su trabajo para poder hacer que las cosas que hoy día nos complican, poder ir saliendo y edificando para que logremos un avance de verdad. Gracias, Jorge. La verdad es que ha sido muy grato escucharte. Creo que uno va aprendiendo con estas cosas. Y voy a resumir en dos conceptos. Creo que el concepto de identidad cuela. El ser un porteño identitario, el ser un porteño, ¿cierto?, que ama su ciudad y que cuida su ciudad, y por otro lado la gestión, que es lo que pone el municipio. El municipio hace gestión, mantención de redes secas, de camiones, mantención de vías, y el demostrar que lo que está fuera de mi casa es de todos, que lo vemos hoy día con un desplazamiento o apoderamiento individual de lo público, con el comercio ambulante, con el comercio ilegal y con otras prácticas que han perjudicado mucho la estética, lo urbano e incluso la seguridad de nuestra ciudad. Jorge Castro, exalcalde de Valparaíso, Jorge Castro, ciudadano, muchas gracias. Oye, gracias, Leo, por esta posibilidad de poder conversar como ciudadano, de poder tratar de contribuir. La disposición siempre ha estado. Yo vivo en la ciudad, soy de aquí, recorro, compro aquí, hago todo, ya en Valparaíso, y como siempre, absolutamente dispuesto a que sigamos conversando y que de esta conversación vayan saliendo a lo mejor algunas ideas que podamos ir articulando para colaborar, porque de eso se trata. Somos de acá, tenemos responsabilidad en colaborar con los lugares donde nosotros hemos visto que hay alguna necesidad de poder hacerlo. Y estamos. Y a los que nos van a ver, digámosle, los invitamos a vivir aquí. Los invitamos a vivir a Valparaíso. Ajá, eso es todo.
Gracias, Jorge.